es lo que se tiene que hacer y qué es lo que deriva en, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y le vamos a dar la palabra al doctor Sendero. Gracias. Bueno, yo me encargo de la vigilancia epidemiológica de la Clínica Ermita Zaragoza, soy responsable de salud reproductiva, distribuidor autorizado Medicare. Bien, pues vamos a iniciar con esto, esperemos que sea lo más relajado. Todos los países a lo largo del mundo refieren o manifiestan que la prevención de las enfermedades es lo más importante. Pero de dicho al hecho hay mucho trecho, porque es lo que menos impacta. En cambio, por ahí escuchamos, hicieron trasplante de manos, ¿no? Y el pobre tipo que le trasplantaron las manos, lo máximo que va a aspirar es a lo mejor a medio levantar un vaso de agua, pues, pero eso impacta mucho. De repente dicen, no, ¿sabe qué? Es que hacen cirugía de cerebro tocando el saxofón, el paciente despierto. Y eso, lógicamente, eso se hace aquí en México. Pues en México se hacen otras cosas mucho más importantes, realmente, y que son en donde realmente se debería de invertir los dineros. Por decirlo, estaba leyendo que en el Centro Médico 20 de noviembre pues tenemos un robot en donde ya se pueden hacer cirugías. Todo el mundo, no, pues qué padre. El problema es cuántas personas tenemos acceso a esos lugares, ¿no? Entonces, si les habrá pasado a todos ustedes, seguramente cuando van a las instituciones públicas, no solamente en esta institución, sino en todas ellas, todas a las que pertenecemos, IMSS, Pemex, la Secretaría de Salud, etcétera, y las largas filas en todos los lugares. Entonces, lo que realmente nos plantean, creo que jamás se lleva. Entonces, para lo que menos nos educan es para cuidarnos. No nos educan para cuidarnos realmente. Entonces, tenemos personas que incluso jamás se han realizado un Papa Nicolau. Tenemos pacientes, hombres, que nunca se han realizado una prueba ni siquiera de azúcar. Entonces, fíjense lo terrible que es esto. Entonces, México es un gran productor de personas con obesidad. México es un gran productor de personas con diabetes mellitus, con dislipidemias, ¿no? O sea, eso de los triglicéridos y del colesterol. Y parece ser que a nadie le importa qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, estas son de las cosas que desafortunadamente a nosotros los hombres nos toca padecer. En mi servicio hacemos Papa Nicolau y hacemos prueba de virus del papiloma humano, PCR. Somos la primera institución, y eso a mucha honra, yo soy colposcopista. Somos la primera institución a nivel nacional que tiene el PCR de virus del papiloma humano. Todas las demás instituciones iniciaron con algo que se llama captura de híbridos. Entonces, es menos específico que el PCR, porque el PCR de una sola copia del virus del papiloma humano nos da cualquier cantidad de virus del papiloma humano. Pero bueno, eso se lo van a platicar al rato. A mí me toca charlar con los hombres, porque somos los que tenemos próstata. Ya nada más por el simple hecho de ser hombres, tarde que temprano nos va a crecer la próstata. De repente nos dicen, ay, ¿sabes qué? Vamos a hablar de cáncer de próstata. No, es donde menos debemos de llegar. Son a los lugares en donde desafortunadamente los dineros a nivel institucional o de todos los países se van. Entonces es donde no debemos de caer. De ahí la importancia de hablar antes de esto acerca de la hiperplasia prostática benigna. ¿Para dónde le disparó? ¿Es esto? ¿Sí? ¿No? Estas tecnologías de hombre blanco. Bien, entonces nos toca a nosotros, nos toca hablar acerca de la próstata. La próstata es una estructura en forma de pirámide invertida. Lo tenemos los hombres. Está situada por atrás de la sínfisis del pubis, por abajo de la vejiga y por delante del recto.
Entonces es una estructura en donde realmente tenemos poco, como médicos, tenemos poco acceso a dicha estructura. De tal forma que el diagnóstico de un problema de tipo prostático pues va a ser básicamente a base de un tacto rectal. Entonces esto es sumamente incómodo, pero necesario. La verdad es que, bueno, a las mujeres les toca sufrir muchas otras cosas más. Y lo que nos toca sufrir a nosotros, pues después de los 40. Antes de los 40 años, la próstata mide 20 gramitos. Es del tamaño de una nuececita, de una nuez de castaña. Ya después empieza a crecer y llega más o menos por ahí de los 50, unos 40 gramos. Entonces vean nada más la importancia que tiene esta estructura. ¿Por qué va a crecer? Pues va a crecer por muchas cosas. Principalmente porque producimos hormona. Usted mencionó ahorita 20 o 30, ¿qué? 20 gramitos. A gramos. Gramos, sí. Pero a eso se refiere a peso, ¿no? El peso. En dimensión. El tamañito de una nuez. 2, 3 centímetros, 4. Sí, pues mide más o menos como 2 por 3. Sí, más o menos. Entonces, ¿sí toca el video? No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, venía ahí para que nos ubicáramos, ¿no? Porque de repente, o sea, a lo mejor uno anatómicamente, a lo mejor ustedes conocen las calles, de repente les dicen, bueno, allá en la calle de Paseo de la Reforma, con esquina con Florida, y está tal parte, no se ubica uno. De igual forma, cuando no conoces anatomía, difícilmente te vas a ubicar. Este era un video tridimensional para que nos ubicara. La vejiga está sobre la porción superior de la sínfisis del pubis, entonces está por detrás del pubis y por delante del recto. Entonces eso es lo que hace más complicado. A diferencia de la mujer, tiene la misma vía de salida, la vía urinaria y la vía sexual, pero no es de la misma estructura. En el caso de la vía renal, miren, ahí está. Si lo tocamos, por favor. En el caso de la vía urinaria, esta está compuesta por los riñones, luego vienen las mangueritas, que serían los ureteros, llega a la vejiga y de ahí va hacia la parte final, que es la tubería, el final de la tubería, que se llama uretra. La próstata está por abajo de esa estructura y ella está compuesta, en este caso, los testículos, el tubo o el sistema genital de la persona. Sí, lo toqué. Bueno, pero no lo toqué. Pues sabía, pero bueno. Si quiero te lo utilizamos ahí. Bueno, entonces, el aparato reproductor del hombre va a estar compuesto por los testículos y encima de estos van a ir unas estructuras que se llaman epidídimos. De ahí sale un conducto que se llama deferente y se deposita sobre la próstata. De hecho, les quería mostrar en esa parte porque es muy importante en relación a la vida reproductiva del hombre, ¿no? Finalmente les toca sufrir a las mujeres muchas de las cosas y prácticamente todo el mundo queremos que las mujeres sean las que se operen. Y la importancia de esto es que vieran ustedes dónde se hace la cirugía para los hombres y a lo mejor de aquí algunos se animaban y lo llevamos a que se le hiciera, ¿no? Son 15 minutitos, 20 de la cirugía. En cambio, una cirugía para una mujer es como que más complicada, ¿no? Casi siempre que llegan los pacientes allá a la consulta, terminamos convenciéndolos ya más de enterarse de qué es lo que le va a suceder a su esposa, comparado con lo que les va a suceder a ellos. Y aparte 7 días de licencia médica, ¿no? Bien, entonces les decía, en relación a esta situación, se pierde aquí. Bien, entonces está ahí el sistema urinario. Donde se forman los espermatozoides, el epidídimo, es un sistema de tubos contorneados que poseen testículos y se mantienen en el vaso.
¿Le podemos quitar el sonido? Y lo reiniciamos, ¿no? Por favor. Y lo vamos describiendo. Ok. Entonces este es el sistema urinario. Está compuesto por los riñones, que es la parte superior. Vienen los ureteros y se deposita en la vejiga. Es la vejiga donde se acumula la orina y que finalmente termina saliendo por esa estructura que se llama uretra. El aparato reproductor masculino está hecho por los testículos. Este es el epidídimo. Hacia la parte superior viene el conducto de frente, que es el que cortamos en relación a la cirugía para dejar de tener hijos. Esta llega a las vesículas seminales, ¿sí? Y finalmente es la próstata. Entonces la importancia de la próstata va a ser que el líquido que se produce en dicha estructura va a servir para darle las condiciones ideales a los espermatozoides. Eso es lo que los va a mantener vivos una vez que se depositan sobre la vagina. ¿Por qué? Porque el espermatozoide necesita un medio alcalino para poder sobrevivir, mientras que la vagina tiene un medio ácido. Entonces, si los espermatozoides se depositaran de forma normal, realmente estos morirían en los primeros minutos. Sin embargo, el líquido prostático lo que hace es favorecer las condiciones para que a los 3 minutos de haber sido depositados sobre el fondo de saco, lleguen a la trompa de falopio y puedan, en esa estructura, fecundar al óvulo. Bueno, entonces, esta es la estructura que el día de hoy nos compete y que desafortunadamente todos tarde que temprano, por el simple hecho de ser hombres, nos va a crecer. ¿Y por qué crece? Pues porque nosotros somos entes hormonales. Entonces, o porque lo utilizas mucho o porque lo utilizas poco, pero a todos les va a crecer. ¿Sale? Después de los 50 años, y ahorita lo vamos a ver estadística, ¿se me podría poner la siguiente diapositiva? Y ahorita lo vamos a ver en la estadística, como una vez que iniciamos, pues prácticamente es un pequeño número de pacientes o de personas las que vamos a tener la hiperplasia prostática benigna. Y ahorita, a ver si podemos ver los videos a qué se refiere con la hiperplasia prostática benigna. Entonces, tiene una prevalencia que va del 8% a los 40 años. Antes de los 40 años es difícil que se encuentre crecida la próstata. Regularmente, en los pacientes menores de 40 años, el principal problema que van a tener es la prostatitis. Pero tanto la prostatitis como la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata tienen sintomatología muy parecida. Y la mayoría de estos padecimientos van a cursar con sintomatología urinaria. Entonces les decía yo que de repente todos los gobiernos invierten cantidades enormes, a lo mejor en tomografía computarizada, en realizar gamagramas, etcétera, 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 y desafortunadamente este padecimiento es un padecimiento que tiene que ver, gracias, este padecimiento, no se ve que se pierde, okay. Es un padecimiento cuyo diagnóstico es básicamente clínico, o sea, no hay de otra, le podrán hacer un ultrasonido con técnica de McDonald's, que es el abdominal, pero no tiene la misma precisión. E incluso hacerlo transrectal, que yo creo que es mucho más incómodo que hacer un tacto rectal. Entonces vean nada más qué podemos el de sangre, doctor, perdón. ¿Perdón? El de sangre. Es que vamos para allá. Ahora sí, como dijera el descuartizador, vamos por partes. Entonces, es una de las enfermedades que se origina y gran gasto a las instituciones públicas, porque resulta que ahora todo el mundo, ¿sabe que hagan un ultrasonido prostático? Dame mi prueba de la próstata. Afortunadamente, en el instituto, ya llevamos un año, y con el programa de pruebas rápidas para la detección de antígeno específico de próstata. Entonces, y con buenos resultados. Afortunadamente, son pocos los casos que se llegan a presentar en donde salen estos elevados. Ahora, el antígeno específico de próstata es una sustancia que produce directamente la próstata, pero hay otros padecimientos
que se van a encontrar, donde se va a encontrar incrementado. La prostatitis, pues, es que es algo muy frecuente en las personas jóvenes. ¿Y por qué es frecuente en las personas jóvenes? Pues tan fácil y sencillo: múltiples parejas sexuales, una vida sexual muy activa, sexo oral, sexo anal, y todas esas cosas que de repente las personas jóvenes realizan, que hace que se infecte básicamente por bacterias, ya sea tricomonas, clamidia, ya sea por enterobacterias, Klebsiella, que van a generar que se inflame la próstata. El incremento o la inflamación en esta situación va a generar finalmente un incremento en los niveles del antígeno específico de próstata. Entonces, para eso existen otros parámetros, ¿no? Porque existe el antígeno específico libre, ¿sí? El total, se hace ahí una resta, una suma, y entonces nos da realmente el factor de riesgo. ¿Sale? Entonces, va de la mano con otras cosas, porque la hiperplasia prostática benigna también se incrementa en los niveles de antígeno específico de próstata. Pero aquí en este caso, siempre va a ser por abajo de 4 nanogramos por decilitro. Hay una relación directa entre el incremento del antígeno específico de próstata y cáncer de próstata. ¿Qué tan confiable es el antígeno prostático? O sea, ¿cuánto puedo confiar si me lo hacen aquí? Pues mire, estas pruebas están validadas, porque no son pruebas que las hacemos, no las hacemos, no son hechas en laboratorios mexicanos. Fueron validadas en el extranjero, pero afortunadamente, mire, una de las grandes ventajas es que anteriormente a cargo del departamento estaba el doctor Ismael Luis Fraga. Y él, antes de poderlas introducir, porque lógicamente, así como en muchas otras cosas, la literatura médica, muchas de las ocasiones está fundamentada en las técnicas o en los estudios hechos por los estadounidenses. Entonces el doctor Ismael, antes de poderla introducir, hizo una serie de pruebas a lo largo de todo en México, hizo la validación y más o menos tiene una confianza por ahí del 97%. Entonces es bastante decente el estudio, y es una prueba que nos va a llevar 5 minutos. Y es por la noche. ¿Es tan confiable como el tacto? Vuelvo a insistir, es que estaríamos utilizándola mal. De hecho, antes de hacer una prueba de este tipo, yo creo que lo primero que debemos hacer es algo que se llama cuestionario de síntomas prostáticos. Es altamente sensible. Pasamos a la siguiente. Bueno, podemos correr ese video y le quitamos el sonido. Le voy a decir por qué, porque hay una situación bien importante, y a lo mejor de repente es complicado poder explicar, pero si nosotros entendemos esa parte de la anatomía, vamos a entender cuál va a ser la importancia. Les decía yo que el mismo orificio por donde sale la orina es por donde sale el semen. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una eyaculación, se cierra la parte más proximal de la próstata e inhibe la entrada de orina, y entonces sale a partir de las vesículas seminales, que son estas que están acá arriba. Aquí están las vesículas seminales, esta es la próstata. Entonces, sobre esta porción se cierra el esfínter y permite la secreción del líquido seminal, se revuelve con el líquido prostático y sale por la uretra. Entonces, al ser una estructura en donde directamente interactúa con la vejiga, porque realmente también tiene funciones en relación a la micción, parte de las sustancias que se producen dentro de la próstata van a hacer que esta se selle. Ahora hay una característica: la próstata no crece hacia afuera, crece hacia adentro, y ahí se ve, o sea, empieza a crecer y crece hacia adentro, y eso es lo que provoca la obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Cuando empezamos a hablar nosotros, ¿crece hacia afuera? No, esta crece hacia adentro. Entonces, esas son las células. De forma normal, de forma rutinaria, nosotros antes de los 40 años
tenemos algo bien establecido, que es la apoptosis celular. Entonces, eso es lo que hace que estas células que están negras se mueran, y entonces el crecimiento de la próstata se vea equilibrado. O sea, el mismo número de células que crecen son el mismo número de células que se mueren. Entonces, por lo tanto, no hay crecimiento de la próstata. Una vez que pasamos los 40, dadas las características hormonales de nuestro cuerpo, porque tiene que ver con muchas hormonas, la apoptosis, o sea, la muerte de las células, deja de ser, y empieza entonces a haber crecimiento de las células. Empiezan a partirse en 2, y después esas 2 en otras 2, y ya no tendremos 2, ya tenemos 4, y después esas 4 en 8, y de forma exponencial van a ir creciendo. Por eso es que es de vital importancia el hacer el cuestionario de síntomas prostáticos. Una vez que llegamos a los 40, empezamos a tener ya alteraciones a nivel de la micción. Entonces ya no orinamos como orinábamos anteriormente. Entonces, regularmente cuando llega el paciente, porque ya tiene los síntomas prostáticos, casi de manera automática le dice: ¿sabe qué, doctor? Yo cuando voy a orinar, ya me anda. Llego y no puedo orinar. Pujo un poco y después de unos segunditos empieza la micción. Luego, y seguramente les pasará a algunos de por acá, ya cuando voy a terminar, doctor, me subo mi calzón y no es un goteo, literalmente sale un chorro. Esto va a depender del grado de obstrucción que tengamos a nivel de la próstata. Hay quienes refieren un simple goteo, y hay quienes refieren la salida de la orina en mayor cantidad. El paciente empieza a levantarse por las noches, dado que existe la producción de una hormona que provoca irritación sobre la vejiga y hace que la vejiga no se vacíe por completo. Entonces eso genera que vaya usted a orinar y orine poquito, y antes de una hora se vuelva a levantar usted y vuelva a orinar. Lógicamente, entre hay un grado mayor de obstrucción, va a ser mayor el número de veces que nos levantemos a la orina. Hay pacientes que dicen: ¿sabes qué? A la mitad de la micción, doctor, ya no puedo orinar. Después de un ratito, nuevamente empiezo a orinar. Entonces, el cuestionario de síntomas prostáticos nos va a dar una guía a nosotros de realmente pensar en si tiene hiperplasia prostática benigna. Y si hay datos de hiperplasia prostática benigna, entonces viene lo siguiente: hacer un antígeno específico de próstata, que sería el segundo parámetro para poder descartar, no la hiperplasia de próstata, porque sabemos que nos va a crecer a todo el mundo. Entonces toma relevancia para hacer la detección de cáncer prostático, porque una vez que tengo síntomas prostáticos, le hago un antígeno específico de próstata y este sale dentro de valores normales, pues bueno, lo enviamos con el urólogo, y el urólogo en automático les va a dar tratamiento. Los más utilizados son la finasterida y la tamsulosina, y con eso va a inhibir todos los síntomas que usted tiene, el ardor al orinar. Muchas de las ocasiones, nosotros ya cuando estamos grandes vamos una y otra ocasión con el médico porque tenemos síntomas urinarios que tienen que ver con procesos infecciosos, pero realmente no son procesos infecciosos, son sintomatología del crecimiento de la próstata. Entonces, una vez que otorgan tratamiento, incluso a esos pacientes que les digo que van al médico por presentar sintomatología urinaria que pareciera que es de un proceso infeccioso, no se les quita a pesar de haber recibido tratamiento, y van con un médico y le dicen: ¿sabe qué? Es que ya me dio tratamiento para infecciones urinarias y no se me quita. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darle el tratamiento para hiperplasia de próstata, para que pueda quitarse esa sintomatología. Una vez que sale el antígeno específico de próstata elevado por arriba del 4 nanogramos, pues lo ideal sería hacer un tacto rectal, porque es lo que nos va a indicar las características de la próstata. En este caso se vuelve, regularmente la próstata tiene la textura algo así semejante a la punta de la nariz. Cuando ustedes la tocan, algo así. El cáncer de próstata
se va a sentir como si fuera una piedra. Entonces el hecho de que se presente esa situación, de que se sienta más duro que la punta de la nariz, nos va a indicar que probablemente tengamos un problema de cáncer de próstata. Afortunadamente el cáncer de próstata, cuando se ataca en estadios iniciales, es totalmente curable, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Porque ya lo describimos. Este es lo que les iba a describir. Básicamente, era importante el video así como para que lo viéramos, pero de repente como que ese cambio de plataforma es que es Apple, ¿no? Bueno, los factores más importantes para la hiperplasia prostatática benigna, ¿sí?, son la edad y la presencia de los estímulos funcionantes, ¿no? Ya decíamos, porque lo utilizas mucho o lo otro, porque no lo utilizas. La producción de testosterona lógicamente se va a ver incrementada cuando tienes un uso excesivo de las relaciones sexuales, pero se va a ver disminuida y con un incremento en la producción de hormonas femeninas cuando no lo utilizas. Entonces, ni tan ni muy se perdió la señal. Todo con moderación. Es todo con moderación. Entonces, dentro del juego sexual, ustedes, mujeres, pueden hacer la dirección con el esposo. Es momento de entrenarse, ¿no? Empiezan a tocar ustedes, empiezan a tocar la punta de su nariz y están y, ay, espérate, ¿no? Sería un buen momento para hacer la detección. De verdad es que no hay otra forma más real que esa. Entonces introduce, dentro de los videos venía una en donde se introducía el dedo, lo diriges hacia la zona anterior y así unos 3 centímetros de tu dedo vas a sentir la nuececita. Entonces si se siente así, pues está bien, te salvaste bien, hasta el otro año te toca, ¿no? Y si lo sientes más duro, pues lo mandas con el médico, y ya que el médico le confirme, ¿no? Ya que le haga su antígeno específico de próstata y su ultrasonido, ¿no? Bien. No, criatura. O sea, así se debe de hacer. ¿Cómo crees? Bueno, entonces, realmente nosotros estamos el hecho de que usted venga, o que el ISSSTE venga para acá, pues finalmente es un acercamiento para todas aquellas personas que no pueden ir o que quieren evitarse esa situación de lo engorroso que es de repente las instituciones públicas por el exceso de trabajo, ¿no? Y que ustedes tengan a bien hacerse los antígenos específicos de próstata, en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, pues bueno, no sé qué pasó más, ¿no?, con esto. Les quería enseñar qué es lo que les preguntamos nosotros, porque de repente es como complicado. Yo cuando leí por primera vez el cuestionario de factores de síntomas prostáticos, yo decía, como que está complicado, pero lo que yo les describí al momento lo describe el paciente así: llego temprano y cuando quiero orinar no puedo orinar, el chorro ya no se vuelve con la misma fuerza que tenía anteriormente, se vuelve más débil. Y de hecho esa era prácticamente la última diapositiva. Entonces el chorro se vuelve más débil, y al volverse más débil, pues eso está hablando de la obstrucción. El manejo que se le da a la hiperplasia prostática benigna va a depender mucho del grado de obstrucción que pueda haber. En los casos iniciales se les da manejo con tamsulosina, se les da tratamiento con finasterida, que son, por un lado, quitan los síntomas irritativos, y por otro lado, realmente tienen una función antiandrógena.
hacen que la testosterona no funcione en esa zona y por lo tanto no se puedan seguir reproduciendo las células a nivel de la próstata y entonces esta regresa a su tamaño normal. Cuando esto ya no puede, cuando esto ya no es suficiente porque existe obstrucción, aparte es horrible para los pacientes que llegan a la consulta de urgencias con una obstrucción severa, porque eso de no poder miccionar, ¿alguna vez les ha pasado a alguno de ustedes? Pero es terrible, te duele todo. Y el problema no es que no puedas orinar, el problema es que finalmente si se llena la vejiga, se llena ese tubo que se llama uretero y llega la orina a los riñones de regreso. Entonces el riñón empieza a inflarse y eso se llama hidronefrosis. Entonces estos pacientes pueden llegar a tener insuficiencia renal secundaria o obstrucción urinaria por la hiperplasia prostática. Entonces por eso es que realmente empieza a generar cualquier cantidad de costos a las instituciones públicas a nivel nacional. ¿Vale? Y entonces, si no se han hecho su prueba de la próstata, pues yo creo que sería el momento ideal para que le hicieran su cuestionario y posterior a este les den el piquetito en el dedo y esperemos que ninguno salga positivo, porque en verdad es una situación pues bastante compleja para las personas. En la semana tuvimos la oportunidad de ver un paciente. Nosotros allá en la clínica hacemos como 50 de estas pruebas, porque también de repente es difícil tener acceso a los hombres. Hacemos como 50 semanales y ya llevamos un año, no se nos había presentado ningún paciente, y en esta semana tuvimos a mal presentarse un paciente que tiene como 8 veces el valor que debía de tener para su edad, y es muy joven, 50 años. Entonces imagínense, estamos hablando de que si bien es cierto la incidencia es baja, no se compara con el cáncer de mama, no se compara con cáncer cérvico-uterino o con otro tipo de cánceres, las repercusiones que va a tener en la familia. Porque 50 años esta persona laboralmente es activo. Y sexualmente también. Sí. Pero fue porque no lo hizo a tiempo. Lo que pasa, él tiene antecedentes en casa. Pero se lo haría a los 40 y no se lo... No se lo había hecho. De hecho, déjeme decirle, de repente esa es la importancia de estas reuniones. Ya de repente pues, le dices, ¿sabes qué? Panchito, hazte la prueba, no te cobran. Bueno, e incluso muchas veces nosotros tenemos la apertura hasta para realizarla en personas que no son derechohabientes, que son de las grandes ventajas. O sea, la jefa, la verdad es que está aperturada a muchas cosas. Pero este señor, les planteo, este señor realmente fue a sacarle cita a su esposa. Fue a sacarle cita a su esposa para la consulta. Entonces ya saben, tienen que llegar un poco temprano. Entonces llega y de repente le dicen a las compañeras, oigan, le hacemos su prueba de la próstata. Pues házmela. Entonces le empiezan a hacer el cuestionario y, oiga, ¿tiene problemas para funcionar? Sí. 8 veces en la noche me levanto, ¿sabe qué? Me subo mi calzón y sale un chorrito y de repente antes de 1 hora tengo que volver a ir a orinar. Le damos el piquetito en el dedo, le dan su piquetito y de repente se presenta una raya y de repente se presenta otra raya y de repente se presenta la tercera raya. Y entonces ya se como que ellos, ¿y ahora qué hacemos? Vamos con el doctor. ¿Ya llegaron? Digo, comparada con un antígeno prostático cuantitativo, la diferencia del costo entre uno y otro es abismal. Entonces, el realizar estas pruebas que son económicas y que no por ser económicas son menos importantes. Una vez que hicimos el antígeno, afortunadamente el químico que está en el hospital al lado de nosotros es una persona pues, muy profesional. Le dije, oye, échame la mano con un antígeno de próstata para este paciente, salió elevado. Dice, ¿está ahí el paciente? ¿Tu mano? Le tomo la muestra
Y ya para las 2 de la tarde teníamos el resultado del paciente. Entonces, sí estaba muy elevado. Y aunque su ultrasonido de próstata nos decía, lo único que nos dice su ultrasonido de próstata es que está grande. Nada más es lo único, pero no nos da datos de que existe malignidad. Regularmente el cáncer, sí saben que es el cáncer, ¿no? Todo el mundo creemos que nada más es lo que crece. Realmente el cáncer en términos generales son células que nunca se mueren y que se reproducen mucho. Todos los tipos de cáncer, del que ustedes quieran, son células que pierden la capacidad de morirse y la capacidad de tener la replicación celular. Entonces crecen y son inmortales. Entonces, en este caso, regularmente siempre se asocia con la presencia de muchas estructuras sanguíneas, o sea, con nuevos vasos sanguíneos, porque lógicamente al haber crecimiento necesitan de una mayor cantidad de sangre para poder seguir reproduciéndose. Entonces, el ultrasonido de esta persona no nos decía que había datos de neovascularizaciones, pero sin embargo su no estaba muy elevado. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de escaparse ahorita, pues aprovechen este momento. ¿No dan el resultado? En este momento se lo dan 10 minutitos por mucho. 10 minutitos por mucho. Una pregunta, si yo ayer me practiqué la prueba de la salí negativo, ya no es necesario, o sea... Al año siguiente. Hasta el año siguiente. Al año siguiente. Sí, la prueba del antígeno específico, la prueba rápida nos va a decir quién está en riesgo de, no que lo tiene, quién está en riesgo de, porque les decía finalmente que hay otras condiciones que afectan el incremento en esto, ¿no? Por eso yo tengo un paciente, tiene 87 años el señor, y alguna vez me lleva un niño a la consulta. A ver, páseme para acá su nieto. No, es mi nieto, es mi hijo. Un señor alto, él, güero, camisa cuadro, cinturón de grande, bota, pantalón de mezclilla. Y todavía el señor me dice, oiga, ¿no me podría dar unas pastillitas esas azules? Bueno, no es cierto, no eran azules, era la otra, esta competencia, Cialis. Entonces me dice, Cialis, deme esas pastillitas porque tengo que cumplirle a mi esposa. Así a su esposa. Y ya volteo a ver a la señora y la señora. No a ella, no a ella. Oh, trae una muchachona, trae a la muchachona y a la esposa. Sí, entonces esos señores bravos no son los otros. Sí, como que hay que insistir en estas situaciones por lo que les decía. ¿Qué procede después de que encuentran todos los problemas de la próstata? Pues enviarlo urgentemente con el urólogo. ¿Lo operan? ¿Le abren? ¿Qué hacen? Es que eso ya lo decide el urólogo. Porque, por decir algo, si el urólogo ve que ya hay invasión, ya no lo trata él, lo manda con el oncólogo. Entonces el oncólogo hace la resección, quita lo que tenga que quitar y lo regresa con el urólogo para darle terapia antiandrogénica. ¿No? Entonces por eso le digo, este es el momento donde sí es preferible encontrarlo, porque igual y nomás haces una resección de toda la próstata. Y no haces perdón la expresión, dijera una desmadrastectomía en el abdomen, ¿no? Quitas ganglios linfáticos y haces resección de la vejiga. Lógicamente, cuando invade, porque está arriba de la vejiga, muchas veces hay que quitarle la vejiga a estos pacientes. O sea, hay que quitarles la vejiga y entonces agarrar un pedazo de intestino, doblarlo hacia abajo y entonces se quita ese anastomo, se quita esa parte del intestino, se hace una unión de los intestinos y los ureteros se pegan sobre esa parte de intestino que ahora va a tener las funciones de vejiga. Una vejiga pirata, ¿no? Entonces, para que vean, o sea, que no nomás es así como que, pues es la próstata, no, es la próstata, ¿no? Y que desafortunadamente nos toca sufrirla a nosotros. Y ahorita vienen con la otra parte importante en el caso de la mujer. E insisto, somos la institución, sí, mucha honra,
en este caso vuelvo a representarla, a pesar de estar en otra institución, pero somos la primera institución que manejó PCR de VPH. Y hoy por hoy no creo que haya una institución que tenga más experiencia en el manejo de las pacientes con VPH que esta. ¿No? Regularmente todas las demás hacen algo que es así como que cortan y cortan y cortan y tienen a la mujer que de por sí ya les toca sufrir muchas otras cosas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces no queda más que agradecerles a todos ustedes la atención que nos pusieron y bueno, pues espero que esto les sirva para que al vecino, al primo, al hermano, al marido, pues al amante, quien tenga, es válido, es válido. Claro, sí. Entonces, lógicamente es lo que les decía, ¿no? Una persona que tiene una vida sexual muy activa, pues finalmente va a tener incremento en los valores del antígeno. Entonces, en términos generales, pues por lo menos unos 3 días por ahí que ustedes van a tener una vida sexual. La realización de una actividad física intensa también va a alterar los valores. Porque acuérdense, sobre todo, por ejemplo, estas personas que empiezan a levantar pesas, ¿no? Y les pregunto, ¿dónde está el gimnasio? Por allá, ¿no? Bueno, eso, lógicamente van a tener una producción más elevada de testosterona. Y si hay una producción elevada de testosterona, van a tener alteración hormonal. ¿Sale? Entonces, si van al gimnasio, por favor, no levanten mucho peso, nada de 150, 170 kilos antes de que le hagan. ¿Sale? Gracias.